Buenas a todos, bendiciones. Su hermano y amigo Luis Zavala desde Honduras. Para el mundo entero, Padre amado que habitas en los cielos, oh Dios de la gloria, bendito es tu nombre, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu nombre, Padre, gracias. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a los que se van a conectar, bendice a aquellos que van a ver en diferido este directo, Padre, en el nombre de Jesús. Sean rotas todas cadenas de maldición. Sea, Padre amado, todo cancelado, toda enfermedad, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú estás con nosotros, declaramos que tu gloria está con nosotros. Declaramos, Padre, que tu mano poderosa sana, restaura, bendice, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor. Amén. Bienvenidos a un directo más. Después de varios días ausentes predicando en diferentes lugares, estamos aquí en un directo más. Estamos a día 20 de julio 2025. Ayúdenos a compartir, dele comentario, ponga comentario en la caja de comentarios. Pues perdónenme, mis amados, necesitamos hacer virales porque tenemos bastante censura en las plataformas y necesitamos compartir, necesitamos comentar, necesitamos darle me gusta, no porque ganamos, no, es para que hagamos viral estos mensajes porque no queda tiempo. Así que, mis amados, quiero hablar de un tema bastante controversial para el mundo religioso. Y el tema que quiero hablar, no sé si se lee, pero se dice: la gran tribulación se aproxima. Bendiciones, fuerza del Espíritu. Gracias, amados hermanos, porque tienen a bien conectarse. Déjenos comentarios, comente ahí, comente. Ponga ahí desde donde nos saluda para saludarlo. Estamos transmitiendo para gloria de Dios desde Honduras. Un poquito afectado la garganta, pero bueno, seguimos predicando. Seguimos alertando. Tuvimos un culto maravilloso acá en Jamastrán, en Poteca, el día de hoy. La iniciativa 2025 de ir a campañas, a pueblos, aldeas, caseríos, ya hemos iniciado para gloria de Dios. Nos invitó la Iglesia de la Profecía, bendito sea el nombre de Dios, y estuvimos gozándonos para gloria de Dios. La gran tribulación, ese es el tema de hoy. Amados hermanos, cuando la Biblia habla de gran tribulación, está hablando de un tiempo muy delicado. Es un tiempo en el cual a la iglesia se le hace la invitación a estar preparado. Amén, dice Magnolia Rivera. Bendiciones desde Colombia, Marta Isabel. Gracias, hermana Martita Isabel. Sí, dice todo bien, se lee bien, siervo. Gracias. Buenas noches, bendiciones, hermano. Gracias a todos. Dina Enrique, gracias siempre por su atención. Bendiciones. La honra y la gloria a Dios. Quiero hablar del tema la gran tribulación. Saludos desde Guatemala, dice Magnolia Rivera. Bendiciones, hermana, hasta Guatemala, país hermoso. Bendiciones a nuestro hermano William Tarcio Herrera Ayala, fiel seguidor de este canal. Bendecimos la vida de nuestro hermano William, su familia sea bendecida, sea prosperada y se lleve todo conflicto de tu casa en el nombre de Jesús. Desde Costa Rica, hermano, gracias, hermana Patricia Castillo. Vamos a saludar un poco. Saludos desde Chile, dice nuestro hermano Marcelo Alejandro. Bendiciones, amado. Que Dios te bendiga, Marcelo Alejandro Martínez. Néstor Pliego, saludos desde México. Bendiciones. Andrés González dice: desde Bogotá, Colombia. Miren de cuántos países nos ven. Bendito sea el nombre del Señor. Bendiciones, hermano, gracias por la transmisión, dice Dalit López. Muy amable, hermano.
Yeril Lozano, ¿la iglesia pasará la gran tribulación? ¿Es pregunta o es una afirmación? Vamos a ver. Bueno, creo que vamos a seguir saludando. Lázaro, saludos. Bendiciones a todos los que nos ven en Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Ecuador. Vamos a hablar el tema, ahí yo creo que se eleva, la gran tribulación se aproxima. Ese es el tema de hoy. Vaya poniendo su comentario ahí. Ponga su comentario. Dios me lo bendiga siempre, pastor, siervo del Señor. Zaida Enid, somos siervos. Ecuador, hermano, dice psicóloga Elsie Miño. Gracias, hermana, hasta Ecuador, bendiciones. Atalaya de México, hermano, bendiciones, amado Néstor. Dios bendiga, dice desde la República de Puerto Rico, Marco Román. Mira hasta dónde los países que vamos. Tenemos de Ecuador, de Perú, de Chile, de México, Guatemala. Afirmación, dice, bueno, vamos a ver. Bendiciones desde Perú, Saori Ventura. Bueno, vamos a pasar al tema. No sé cuánto tiempo llevamos, si alguien nos puede ayudar ahí, porque estamos bien censurados, hermano, y necesitamos que nos ayuden a comentar y a compartir. Y quisiera que nos ayuden a hacer viral estos directos. Estamos a las puertas, aleluya, viene el Señor, amén. Estoy leyendo comentarios. Chile presente, dice David Quiñao, gracias. Bueno, vamos a empezar este directo dándole la honra y la gloria al Señor, primeramente, y a cada uno de ustedes porque tienen a bien estar en estos directos. Vamos a hablar del tema la gran tribulación. Hay dos posturas y las dos posturas tienen pasajes bíblicos. Gracias, Nuri Velázquez, bendiciones, gracias, Lázaro dice México, amén. Bueno, vamos a pasar al tema. Hay una postura que dice que la iglesia pasará la gran tribulación. Y vamos a leer estos pasajes donde la Biblia dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y vamos a leer pasajes también que la Biblia dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Aquí lo importante, mis amados hermanos, dándole lectura antes de leer la palabra de Dios, quiero decirles que independientemente pase la iglesia la gran tribulación o la iglesia no pase la gran tribulación, lo lógico, lo razonable es que cada uno de nosotros estemos preparados, ¿verdad? Entonces se acaba la discusión de que si es antes, después, etcétera, etcétera. Voy a volverlo a repetir para que quede bien grabado. Estamos a día 20 de julio 2025. Si la iglesia pasa la gran tribulación, o si la iglesia no pasa la gran tribulación, en los dos escenarios se requiere estar preparado. Creo que en eso sí vamos a estar de acuerdo. Pónganme un amén los que están de acuerdo en que vamos a dejar esto por sentado, que sea antes que la iglesia sea levantada, o sea, después de la gran tribulación. De cualquier manera, lo que el Padre en su soberanía elija, la iglesia, el remanente, el individuo, el hermano, la hermana, deberá de estar preparado. Vamos a suponer, porque no hemos empezado el tema, pero vamos a suponer que la iglesia pase la gran tribulación. Entonces, para pasar la gran tribulación, se debe de prepararse antes
durante y después de la gran tribulación. Me explico. Digamos que la gran tribulación comience mañana. Digamos que mañana comience la gran tribulación. La iglesia debió haber ya estado preparada anteriormente a iniciar la gran tribulación. ¿Estamos aquí? Y durante la gran tribulación y después de la gran tribulación. Entonces, entendiendo esta base, y lo que quiero decir, amados hermanos, es que independientemente la iglesia pase o no la gran tribulación, la iglesia debe de prepararse. La iglesia debe de estar velando, orando en todo tiempo. Porque si la gran tribulación, la iglesia la va a pasar, es necesario que la iglesia la pase con preparación, supongo yo. Vamos a leer la palabra de Dios, dándole la honra y la gloria al Eterno, porque nos permite estar en este directo hoy. Y quiero leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice la palabra: porque habrá entonces gran tribulación. Mira lo delicado. Cuando la Biblia dice entonces habrá, o habrá entonces gran tribulación. Aquí nos deja claro que el escenario es algo grande. Es algo que no se puede medir con esta mente humana. Es una gran tribulación. Son palabras de Cristo. Cuando Cristo dice, habrá entonces una gran tribulación, Mateo 24, 21, y recalca algo que la iglesia debe de estar en alerta. Estamos leyendo los pasajes que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Entonces habrá gran tribulación, versículo 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 2025, ni la habrá. En pocas palabras, Dios nos está diciendo, la gran tribulación es un tiempo que los seres humanos no tienen imaginación de lo que va a suceder. Y dice la palabra que no ha habido ninguna gran tribulación como la que está próxima a suceder. ¿Estamos aquí? Dice, no ha habido desde el principio del mundo. Te lleva hasta la creación. Te lleva hasta Adán. Que no ha habido una gran tribulación como la tribulación o la gran tribulación que se aproxima. Desde Adán sucedieron muchos acontecimientos, muchas hambrunas, muchos desastres, caos, etc. Pero nada se compara a la gran tribulación. ¿Estamos aquí? Entonces, lo que sucedió en Alemania, lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, lo que sucedió en el diluvio, lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, no se compara todo junto a la gran tribulación. Ya te cayó el 20. Dice que no va a haber otra gran tribulación ni antes ni después. Es una gran tribulación, es una angustia terrible de acontecimientos inimaginables. Dice que desde que el mundo fue hecho al presente que suceda la gran tribulación,
no ha sucedido ningún acontecimiento, ni Sodoma y Gomorra, ni el diluvio, etcétera, etcétera. Todo eso era un candy, un dulce, algo que se podía manejar, algo que podía salir libremente, librado. Pero la gran tribulación es un tiempo terrorífico, es un tiempo de espanto, es un tiempo de sufrimiento, es un tiempo de angustia, cual no la ha habido ni la habrá. Mateo 24, 21. Verso 22. Estamos leyendo pasajes donde la Biblia dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y dice, si aquellos días, versículo 22 de Mateo 24, capítulo 24 de Mateo, verso 22 dice, si aquellos días no fuesen acortados, esta es la esperanza. Porque aquellos días van a ser acortados. Estaba hablando del futuro. Lo estamos viviendo. Se aproxima la gran tribulación. Y dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. El peligro que corremos todos los seres humanos, nadie sería salvo. Usted no es la excepción. Por más santidad que usted viva, por más Biblia que usted lea, usted no es la excepción. Porque dice la palabra, yo acortaré aquellos días por causa de los escogidos. Porque si yo no acortare aquellos días, nadie sería salvo. Acuérdense que la salvación es por gracia. La vida eterna es por gracia. Y el que elige quién pasa la gran tribulación es Dios. Estamos leyendo pasajes donde la Biblia dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Y si aquellos días no fuesen acortados, porque serán días terribles, serán días de peligro, serán días de guerra, de hambruna, de peste, de pestilencia. Si esos días no son acortados por causa de los escogidos, no habría a quien salvar. Estamos aquí, el peligro. Es un peligro latente de que la iglesia no sabe lo que viene, pero que Dios proféticamente ya lo ha venido alertando a través de su santa palabra. Ahora, recalca algo el Señor, dice, voy a cortar aquellos días. Quiero que alguien me explique qué significa ese versículo. Voy a acortar aquellos días. ¿Qué significa acortar? ¿Significa que te va a librar de lo difícil que está la situación? ¿O te va a llevar antes? ¿O durante? ¿O cómo está la cosa? Porque sí es importante entender los pasajes bíblicos. Una gran tribulación que no la ha habido ni la habrá. Y luego dice en el verso 22 que aquellos días van a ser acortados. ¿Cuáles días? Los días terribles de la gran tribulación. Porque si no son acortados esos días, nadie sería salvo. Estamos leyendo la palabra. Mas por causa de los escogidos, lo que ocasiona que Dios acorte los días de la gran tribulación son los escogidos. Eso significa que los escogidos estarán en la gran tribulación. O significa que nos va a sacar, acortar. La palabra acortar significa, ¿qué va a pasar? Que la gran tribulación va a ser tan catastrófica, tan apocalíptica, que el Señor de una manera o de otra nos va a tener que sacar. Porque aquí nadie sería salvo si Dios no nos acorta esos días terribles. Póngame comentario ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, amados. La gran tribulación está muy cerca. Vamos a ver. ¿Qué significa acortar los días para salvar a los escogidos? ¿Sabes qué significa? Que Dios va a guardar a los escogidos. Que Dios va a cuidar a sus escogidos. Que así como Dios envió 10 plagas a Egipto,
ninguna tocó al pueblo de Israel. Y eso lo creo personalmente, de que Dios va a hacer lo mismo. Que si la iglesia le toca pasar la gran tribulación, hablo por los escogidos, hablo por siervos y siervas que se entregan al Señor, que le fallamos y todo, pero que buscamos la santidad, que buscamos servir a Dios, que nos apartamos de una o de otra manera del pecado. Entonces creo yo que de alguna manera Dios va a guardar, va a enviar ángeles, va a sacarte de la ciudad de destrucción, va a sacarte de donde va a haber desastres, caos, etcétera, te va a llevar a las montañas, te va a llevar afuera de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera. Acortar puede significar eso, guardar a su pueblo en medio de la tormenta. Así como cuando Cristo estaba en aquella barca durmiendo y los discípulos preocupados llegan y le despiertan: maestro, despiértate que perecemos. Pero el Señor les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Reprendió los vientos, simbolismo de la gran tribulación. Reprendió las olas, los problemas, y se hizo gran bonanza, arrebatamiento. Pero había una tormenta, habían vientos huracanados, pero al momento que Yeshua soltó la palabra, se silenció el mar, cesó la tormenta, cesó la tribulación, cesó la angustia de aquellos varones, y se convirtió la tristeza en danza. Aquellos días van a ser acortados. La iglesia estará en peligro. Los escogidos estarán en peligro. Pero Dios dice que va a cortar los días por causa de los escogidos. Mi hermano Elvin dice, se me pasó por arriba, vamos a ver. Hacerlo más cortos o en duración los días en sí, acelerar el tiempo, disminuir los días de la duración de la gran tribulación. Sí. Va a hacer lo que hizo con Lot, sacarlo. Así como Lot, así como Noé, así como en los días de Noé, así será la venida de Jehová del hombre. A Noé lo guardó, a Lot lo sacó. Pienso que va a ser lo mismo. Abraham estaba en otro lugar, no le afectaba la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero intercedía por Lot y su familia. Entonces, el ser acortado los días, mi punto de vista es que Dios va a guardarte. Dios te va a guardar. Oh sí, yo creo en el poder de Dios. Creo que Dios va a guardar a su pueblo. Si te toca pasar la gran tribulación y eres siervo y sierva de Dios, Dios te va a guardar. Lo creo firmemente. Entonces luego viene el engaño, porque la iglesia va a estar propensa a ser engañada. Dice, si alguno dice que está el Cristo en el desierto, no salgáis. Si alguno está en los aposentos, te dice no salgáis. O sea que la iglesia va a estar en la gran tribulación. Según Mateo 24, 21 al 28. Vamos aquí. Estamos leyendo pasajes donde la Biblia dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación, ¿verdad? Algunos están contentos porque dicen, bueno, tenemos respaldo bíblico, etcétera, etcétera. Entonces dice que los escogidos van a ser guardados, se va a cortar los días, que tengan cuidado que no sean engañados. El versículo 23, porque se van a levantar falsos cristos, falsos maestros, etcétera, etcétera. Versículo 24, y también te van a decir, está el Cristo acá en los aposentos, me suena como Israel, está acá, está allá, no lo creas. Entonces, estos pasajes nos están diciendo que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Porque dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros y falsos profetas, y harán grandes señales de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. A los escogidos que van a cortar los días para salvarlos.
Entonces va a estar el engaño, va a estar la gran tribulación, va a estar falsos profetas, falsos cristos, etcétera, etcétera. La iglesia, según pasajes bíblicos, va a pasar la gran tribulación. ¿Estamos aquí? Hemos leído de que en el 21 dice viene gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio ni la habrá. Aquellos días van a ser acortados para salvar a los escogidos. Pero que los escogidos deben de estar en alerta a no ser engañados, porque van a tratar de engañarlos, si fuera posible, aún a los escogidos. Según la Biblia, dice que la iglesia pasa la gran tribulación, según Mateo capítulo 24, 21 al 28. Porque dice que después de aquellos días, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, sí, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es el escenario. La gran tribulación, el peligro, el engaño, el hambre, las angustias, las guerras, etcétera. Y luego la señal de la venida de Cristo. Mateo 24, 29. Y le dice a la iglesia, tienen que estar velando, orando, para que no sean engañados, para que Dios los guarde en medio de la gran tribulación. ¿Estamos aquí, iglesia? Bueno. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando se dé la gran tribulación, el engaño, viene Cristo. ¿Se entiende? Vamos a ver, avancemos, amados hermanos. Quiero que seamos breves. La gran tribulación implica hambre, pestes, terremotos, maremotos, tsunami, etcétera, etcétera. Y luego el engaño, falso profeta, falso Cristo. Y todo este camino son las señales de la venida de que viene Cristo Jesús. La iglesia va a pasar la gran tribulación. ¿Comentarios? ¿Estamos aquí? Esta es una enseñanza. Vamos a ver, estimados hermanos, no lo sabemos todo. Todos somos ignorantes en algunas áreas. El Señor es el absoluta verdad. Nosotros solamente pedimos sabiduría para que Dios nos vaya guiando, nos vaya revelando cada día más y más y más. Bendito es su nombre. Entonces Mateo 24, 21 en adelante, no quiero ser repetitivo, la gran tribulación, el engaño, la venida de Cristo. La iglesia va a estar ahí, en la gran tribulación. Esos son los pasajes que unos apoyan para decir la iglesia va a pasar la gran tribulación, la iglesia va a ser probada, la iglesia va a ser decapitada, la iglesia va a ir preso, etcétera, etcétera. Bueno, no quiero andar más en este tema. Ahora vamos a pasar a los pasajes que dicen que la iglesia va a ser sacada antes de la gran tribulación. Vamos a ver. Vamos a leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Es posible que algunos vayan entrando y díganme, ¿qué está diciendo el hermano? Le estoy poniendo los dos escenarios. Mateo 24, 21 al 28 dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Lucas 21, 25 al 36 dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Vamos a ver, amados. Vamos a leer la palabra. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, lo mismo que dice Mateo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Dice el verso 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, esta es la clave. No cuando ya estén sucediendo.
Alerta, estoy leyendo pasajes donde la Biblia dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Ya leí pasajes que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Ahorita saltamos al escenario que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Dice la palabra, en el versículo 28 de Lucas capítulo 21, verso 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, ojo, no dice cuando ya estén sucediendo. No, porque si van a suceder, ¿para qué te van a decir velar y orar para que te escapes de esto? Estamos aquí. Entonces mira lo que dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder, guerras, hambre, etcétera, etcétera, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Note, amado hermano, amigo, que aquí nos dice, cuando hayan algunas señales de que lo que viene es la gran tribulación, erguíos, levantad la cabeza, está listo, está preparado, velad y orar, porque ¿para qué vas a velar y orar si vas a ser atribulado? Mira el verso 29. También les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Está hablando de Israel y las naciones. El conflicto que hay en Israel y las naciones. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Está hablando de que Israel volvió a ser nación en el 1948. Un 14 de mayo, Israel cumplió 77 años ya. Y dice el verso 31... Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces la gran tribulación, antes que empiece la gran tribulación, hay señales. Y la Biblia dice, cuando se estén dando las señales de que la gran tribulación se aproxima, erguíos, levantad vuestra cabeza, dice Lucas 21, 28, porque vuestra redención está cerca. La palabra redención significa salvación, significa escape, significa liberación, significa que Dios te va a llevar, que Dios te va a sacar, que Dios no te va a dejar en la tierra, porque en la tierra habrá demasiado peligro. Y dice la palabra del Señor, Lucas 21, versículo 31, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Está hablando de la generación de la higuera, la generación de Israel. Porque Israel va a pasar por la angustia. Dice el versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A dónde dice que no pasará la iglesia la gran tribulación? Ya leí pasajes donde la Biblia dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación, y vamos a leer pasajes donde la Biblia dice que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Dice el verso 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? El día de la gran tribulación, el día de la ira. Dice la palabra, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Pero ¿por qué Dios advierte que estés velando y orando? Es porque Él sabe que si tú estás velando y orando, Él te va a sacar. Dice el verso 36, Lucas 21, 36, donde dice que la iglesia, el remanente, no va a pasar la gran tribulación. Velá pues en todo tiempo, orando que seas tenidos por dignos
Yo quiero invitar a la gente a leer la Biblia. Yo quiero invitar a la gente a leer la Biblia. No a tener opiniones propias. Leí pasajes donde dice que la iglesia pasará la gran tribulación y estoy leyendo pasajes donde la Biblia dice que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y ahorita te doy la conclusión. Velad pues en todo tiempo. ¿Por qué Dios te manda a velar si vas a pasar la gran tribulación? No tiene sentido. No tiene sentido que Dios te diga, velá. Pero yo tengo una sorpresa, vas a pasar la gran tribulación. ¿Estás aquí? O sea, Dios nos está diciendo, velad y orad y vas a pasar la gran tribulación. Es ilógico eso. Es mejor entender lo que la Biblia nos quiere decir. Velad y orad para que salgas de la gran tribulación. Para que no estés en la gran tribulación, se requiere velar y orar. Si no velas y oras, vas a estar en la gran tribulación. Eso es lo que yo entiendo en la Biblia. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo. En la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, en el trabajo, etcétera. Porque viene un tiempo difícil. Y para Dios sacarte antes de lo que suceda, tiene que estar velando y orando. Velad pues en todo tiempo, orando que seas tenido por dignos. Es que solo los que son tenidos por dignos vamos a escapar de todas estas cosas que vendrán. Vas a escapar de las cosas que vendrán. Estamos aquí. Vas a escapar de las cosas que vendrán. ¿Qué es lo que vendrá? Lo leímos en el versículo 25. El sol se oscurecerá, la luna, etcétera, etcétera. La gente angustiada por el maremoto, terremoto, tsunami, etcétera, etcétera. Lucas 21:25 en adelante. Pero Dios te dice, vela y ora para que seas tenido por digno de escapar. ¿De qué vas a escapar? ¿De qué te van a liberar? ¿De qué te van a liberar si vas a pasar la gran tribulación? ¿Para qué vas a velar y orar si vas a pasar la gran tribulación? ¿Para qué vas a velar y orar si te toca pasar la gran tribulación? Por eso veo gente apagada. Por eso veo gente que no busca a Dios. Por eso veo gente que ya está resignada a pasar la gran tribulación cuando ni siquiera saben si van a vivir mañana. Veo gente resignada a pasar la gran tribulación como el último método de ofrendar su vida, de ser decapitado. Hay gente aquí con la primera pandemia ya entregó su cuerpo. Increíble. Hay gente que dice, no, la iglesia va a pasar la gran tribulación. Sí, así lo dice la Biblia, Mateo 24. 21. Pero te estoy leyendo que también la Biblia dice, velad y orad para que seas tenido por digno de escapar. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿de qué vas a escapar? No dice de la ira de Dios. Dice, lee conmigo. Estoy invitando a leer a la iglesia. Lucas 21:36. Velad pues, las 5 vírgenes. ¿Por qué las 5 vírgenes sensatas se prepararon y entraron y las otras se quedaron fuera? Yo estoy invitando a las 5 vírgenes prudentes, a las 5 vírgenes que se les mandó a velar y a orar, a tener la lámpara y el aceite encendido. Yo estoy hablando con las 5 vírgenes prudentes. Yo no estoy hablando con las insensatas. Las insensatas se van a quedar afuera. Las insensatas se van a quedar en la gran tribulación y en la ira. Yo estoy hablando con vírgenes prudentes, gente de Dios, siervos de Dios, gente que está ya velando, no que va a velar, gente que está velando y orando, que está en alerta máxima porque sabe que Cristo viene. Velad pues. ¿Qué estaban haciendo las 10 vírgenes? Velando.
¿Qué estaban haciendo las vírgenes? Estaban velando. Pero estaban cansadas y se durmieron todas. Pero 5 estaban preparadas, tenían aceite y vasija. Y cuando vino el esposo, entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Ahí entra la ira de Dios. Estamos aquí. Y mira lo que hermoso dice: velad pues en todo tiempo, orando para que sea tenido por digno de escapar. ¿De qué vas a escapar? Bueno, te voy a leer lo que dice la Biblia. Para que sea tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, coma, significa guerra, hambre, etc. Y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Son 2 acontecimientos: la gran tribulación, la ira de Dios. Y de las 2, Dios te promete librarte si velas y oras. Ahora, cada quien será libre de pensar lo que quiera. Los 2 escenarios tienen pasajes bíblicos. Si tú dices la iglesia va a pasar la gran tribulación, hay pasajes bíblicos. Mateo 24, 21 al 28. Si tú dices la iglesia no va a pasar la gran tribulación porque lo dice la Biblia, Lucas 21, 25 al 36, no va a pasar la iglesia la gran tribulación. Pero el fin del discurso, el fin es que independientemente debemos de prepararnos. Debemos de velar, orar, para estar preparados. Porque si la iglesia pasa la gran tribulación, la preparación es un requisito, amados hermanos, porque Dios le pide a la iglesia que esté velando, que esté orando, que esté en alerta. Entonces, si la iglesia pasa la gran tribulación, a velar y orar todo el mundo. Ayunar, orar, predicar, buscar de Dios como nunca. Porque si la iglesia pasa la gran tribulación, deberíamos de estar ya preparados en Cristo Jesús. Porque es una gran tribulación que no tienes imaginación humana. Dice, no ha habido ninguna tribulación ni la habrá como la que viene. Líbrenos el Señor de pasar la gran tribulación. Preparémonos, velemos, oremos, estemos en constante en la unción de Dios, en el fresco del Espíritu Santo. Porque si la iglesia pasa la gran tribulación, como dice la palabra en Apocalipsis, ¿de dónde han salido estos? De la gran tribulación. Y mira, amados hermanos, después de esto, miré, Apocalipsis 7:9, y una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Mira, hermoso, te voy a revelar que Dios quiere liberar a la iglesia, que Dios quiere llevar a su iglesia, Dios quiere levantar a su iglesia, Dios quiere levantar a su iglesia, Dios quiere llevar a su iglesia de todas las naciones, pueblo, tribu, lengua, nación. Dice el verso 10, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Salvación de qué? De la gracia de a través de Cristo y la salvación de la ira y de la gran tribulación. Y dice el verso 11, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. De todas las naciones, tribu, pueblo, lengua, nación, había sido levantado al trono de la gracia.
Y dice el verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? ¿Quieres una revelación? Dios te la da en el Espíritu Santo. Versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido. Oh, bendito Dios. Estos son los que han salido. Estos son los que han salido. Léelo conmigo. Estos son los que han salido. ¿De dónde? ¿De dónde salieron? Estos son los que han salido de la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Oh, bendito Dios. Siento su presencia. Ellos salieron de la gran tribulación, no pasaron la gran tribulación. Ellos salieron de la gran tribulación. Ellos abandonaron la gran tribulación y fueron levantados al trono de la gracia. ¿Está leyendo conmigo la palabra? ¿Está leyendo palabra de Dios? ¿Estos quiénes son? De todas las tribus, pueblo, lengua, nación, ciudad, pueblo. Y los miraban gozosos, alegres, cantando alrededor del trono. Y les dice, ¿quiénes son estos? Y dice la palabra que un ángel le dice, no, estos son los que han salido de la gran tribulación. Quiero que me ayuden a entender con comentarios qué significa han salido de la gran tribulación. ¿Qué significa salir de la gran tribulación? Salir de Estados Unidos porque va a ser destruido. ¿Estás entendiendo? Salir de Israel porque va a ser invadido. Han salido de la gran tribulación. Yo no sé si tú estás entendiendo la Biblia. Aquí yo no vengo a convencer a nadie, estoy leyendo Biblia. Dios nos manda a leer su palabra, a prepararnos. ¿Estás aquí? ¿De dónde salieron estos? Dicen, de la gran tribulación. Pero algunos no pasaron la gran tribulación. Algunos murieron en la tribulación. Algunos murieron de hambre, otros por impacto nuclear, otros por maremoto, terremoto, volcanes, tsunami. Pero estos han salido de Estados Unidos. Han escapado de la destrucción. Han escapado y están aquí adorando a Dios en el trono del Rey de Reyes. Estos han salido de la gran tribulación. Por eso están, dice, delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, cosas que se van a pasar en la tribulación. El sol no caerá más sobre ellos, el sol va a calentar muchas veces, ni el calor alguno, porque no están acá, están arriba en los cielos. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bendito Dios. Bendito Dios. Así que, amados, usted sabrá si quiere pasar la gran tribulación o no la quiere pasar la gran tribulación. Hay pasajes para los dos grupos. Los que dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación están en lo correcto. La Biblia lo dice. Los que dicen que la iglesia no va a pasar la gran tribulación también lo declara. Porque está en Lucas 21, 36 en adelante. Pero independientemente, el fin de la discusión, velemos y oremos para ser tenidos por dignos de escapar, como dice Lucas 21, 36, de las cosas que vendrán a la tierra y de estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre. Que el Señor me lo bendiga. Y concluyo con Daniel, capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, ponerle gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, lo que dice Mateo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos
en el libro. Velemos, oremos, ayunemos, prediquemos, meditemos, busquemos más de Dios, busquemos más la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sea que pasemos o no la gran tribulación, el objetivo de este directo es que tú veles, es que tú ores, es que tú te prepares, es que tú vivas en santidad, es que tú busques de Dios, busques de su presencia, y Él sabrá en qué grupo nos pone. Que Dios te bendiga. La honra y la gloria al Señor. Hemos hablado del tema la gran tribulación, 20 de julio 2025. Si pasaremos o no la gran tribulación, el punto clave, y esto entrátelo en la mente: velemos y oremos, y que sea Dios quien decida por cada uno de nosotros. Pero velemos y oremos, velemos y oremos. Si usted no quiere velar y orar, como usted quiera, yo seguiré predicando, yo seguiré velando, yo seguiré guardándome humanamente lo posible en santidad y esperando a mi amado, y que Él decida lo que va a hacer con cada uno de nosotros. Que el Señor me lo bendiga.